presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa afirma que con el milagro de la Eucaristía Jesús nos salva alimentando nuestra vida con la suya. El Papa Francisco anima a difundir en el mundo la fragancia de Cristo y no el mal olor del pecado. Y también dice que el más vil de los pecados no desfigura nuestra identidad de hijos de Dios. Francisco pide concentrarnos en lo esencial que es Jesús, lo que no significa huir de la realidad. El cardenal Pizzaballa, patriarca de Jerusalén, llama a no desanimarse pese a que la paz en Tierra Santa parezca imposible. Fallece vidente de Nuestra Señora Akita en Japón. El arzobispo de Guadalajara confirma la muerte de sacerdote que llevaba 3 días desaparecido en México. Obispos de México piden a Claudia Sheinbaum fomentar reconciliación para alcanzar la paz social en el país. Obispos de Guatemala advierten actuación maliciosa en la renovación de la Corte Suprema de Justicia de su país. Dictadura de Nicaragua redujo a menos de la mitad los sacerdotes en la diócesis del obispo Rolando Álvarez. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, como cada semana les saludamos con afecto. Hoy tendremos el gusto de acompañarle en las voces de la información Ana Guadalupe Silvestre y Roberto Farril junto con Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Hola Ana. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues murió la hermana Agnes Casasagua, la vidente de las revelaciones de la Virgen Nuestra Señora de Akita en Japón, que han sido identificadas como la secuencia de la tercera parte del milagro de Fátima. Sí, de hecho le dicen a Nuestra Señora de Akita la Fátima de Oriente. Ah, mira. Oye, ¿y de qué murió la hermana Agnes? No dieron a conocer de pues qué yo falleció. Sé. Pues murió de 94 años de edad, pues de eso ya murió. Sí, ya estaba grande. Ya grandecita. En ella realizó el primer milagro, la Virgen. Era sorda de nacimiento, la vidente. No me digas. Y a través de que la Virgen le empezó a hablar, le dijo, vas a oír. ¿Qué? Y en un mes recuperó la audición. Wow. Ella nunca había oído y la primera voz, qué privilegio, fue de Nuestra Madre Santísima. Oye, sí, Ana. Mira, cuando murió y resucitó, yo creo que fue al cielo, la abrazó, le agradeció y le ha de haber dicho, ¿tienes algo más que decirme? Exacto. No, ya quédate aquí conmigo. Ya aquí, por favor, hija mía. Ahí déjalos a esos del mundo con se les viene todo lo que se les viene. Todo lo feo. Por andar desoyéndome. Exacto. Vamos a escuchar ahora las noticias más relevantes de esta semana del Vaticano y Europa. Comenzamos con información del Papa para darle a conocer que afirmó que con el milagro de la Eucaristía, Jesús nos salva alimentando nuestra vida con la suya. Esto lo dijo en su reflexión dominical antes del rezo del Ángelus el pasado 18 de agosto. Ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano, Francisco meditó sobre el Evangelio en el que Jesús dice a todos que es el pan vivo bajado del cielo, ante lo que caben 2 actitudes, asombro y gratitud ante el milagro de la Eucaristía. Tras resaltar que Jesús siempre nos sorprende, el Papa indicó que el pan del cielo es un don que supera todas las expectativas y destacó que la carne y la sangre son la humanidad del Salvador, su propia vida ofrecida como alimento para la nuestra. El Papa Francisco ha animado a los cristianos a difundir en el mundo la fragancia de Cristo durante la audiencia general celebrada el pasado miércoles en el Aula Pablo VI del Vaticano, a la que han acudido numerosas parejas de matrimonios de recién casados, detalle que ha resaltado el propio pontífice al saludo inicial.
En la audiencia señaló que sabemos que por desgracia a veces los cristianos no difunden la fragancia de Cristo, sino el mal olor de su propio pecado. Sin embargo, ha enfatizado, esto no debe de distraernos de nuestro compromiso de realizar, en la medida de nuestras posibilidades y cada uno en su ambiente, esta sublime vocación de ser el buen olor de Cristo en el mundo. En más de Francisco recordó que el más vil de nuestros pecados no desfigura nuestra identidad a los ojos de Dios. Seguimos siendo sus hijos, amados por Él, queridos por Él y considerados preciosos. En el prólogo de un libro sobre el acompañamiento espiritual a condenados a muerte en Estados Unidos. Este texto, publicado por Vatican News, en el texto el pontífice reflexiona sobre la misericordia de Dios, que por su característica de infinitud también puede escandalizar, del mismo modo que lo hizo Jesús a sus coetáneos al acercarse a pecadores y a prostitutas. El Papa Francisco ha enviado por medio del secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, su mensaje para la 45 Meeting de Rimini, en el que se sostiene que volver a lo esencial que es Jesús no significa huir de la realidad, sino que es la condición para sumergirse verdaderamente en la historia, para afrontar sin huir de sus desafíos, para tener el coraje de arriesgar y amar incluso cuando parece que no vale la pena, para vivir en el mundo sin ningún miedo. El mensaje difundido por la oficina de prensa de la Santa Sede está dirigido al obispo de Rimini, Monseñor Niccolo Anselmi, con motivo del Encuentro por la Amistad entre los Pueblos, una iniciativa del movimiento Comunión y Liberación fundado por Luigi Guizzani. En otras noticias, la oficina de prensa de la Santa Sede hizo público el nombramiento del nuevo ordinario para los católicos armenios de Europa Oriental del arcipreste Kerborg Norandugian, al que se le ha asignado el título de arzobispo de Sebaste de los armenios. Hasta ahora, Monseñor Norandugan ejercía como vicario patriarcal del Instituto del Clero en Psomar y superior del convento de Nuestra Señora de Psomar en Líbano. Aunque la paz en Tierra Santa parece imposible, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, llamó a todos a convertirse en protagonistas responsables del cambio, a pesar de la tentación del desánimo. Sus palabras se enmarcaron en la inauguración de la 45ª edición del Encuentro para la Amistad entre los Pueblos de Rimini, Italia. Este evento este año busca reflexionar sobre los vientos de la guerra, la urgencia de la paz, los interrogantes que agitan el corazón humano y el compromiso de los jóvenes voluntarios, informó Vatican News. En información procedente de Nigeria, le doy a conocer tristemente que más de 70 cristianos nigerianos fueron asesinados y otros 20 estudiantes cristianos de medicina fueron secuestrados en distintos ataques violentos en el estado de Benue, en el sureste de Nigeria, en las últimas semanas. Los ataques han renovado los llamados de los defensores de la libertad religiosa para que el Departamento de Estado de Estados Unidos designe a Nigeria como país de especial preocupación, colocándolo en una lista de vigilancia de países responsables de graves violaciones de la libertad religiosa. La Conferencia de Obispos Católicos de Nigeria han condenado enérgicamente los abusos durante las celebraciones litúrgicas en la nación de África Occidental, instando a los sacerdotes y obispos a tomar medidas inmediatas para restaurar la dignidad y la santidad del culto.
En un comunicado emitido el pasado 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María, los obispos expresaron su preocupación por la tendencia creciente de desviaciones de las normas litúrgicas establecidas, advirtiendo que tales prácticas son una afrenta directa a la sacralidad de la liturgia y una fuente de escándalo dentro de la Iglesia. En información procedente de Inglaterra, le entero que la policía de West Midlands, en Reino Unido, ha sido condenada la policía a indemnizar a Isabel Vaughan Spruce, la mujer británica que fue arrestada por rezar en silencio frente a un negocio de abortos con $16,925 estadounidenses, según informó ADF International, la organización legal cristiana encargada de defenderla. La mujer fue arrestada por primera vez en diciembre de 2022 cuando se encontraba de pie en silencio cerca de un negocio abortista en la calle de Birmingham, dentro de la zona de exclusión prevista por las autoridades locales para impedir a los voluntarios pro vida el trabajo de ayuda a las mujeres en riesgo de aborto. Autoridades españolas han pedido al Papa Francisco el reconocimiento del Papa Luna, el español que fue Gregorio XIII, segundo antipapa del Cisma de Occidente, cuyos pontífices se instalaron en Aviñón, Francia, a finales del siglo XIV. Así se asegura desde el gobierno de Aragón, administración regional española, cuyo presidente es Carlos Ascón, junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han sido recibidos en visita privada por el Papa Francisco. También ha participado en la reunión el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano. No es la primera vez que se reclama la rehabilitación del Papa Luna, motivo por el que, al menos desde octubre del 2023, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, estaría estudiando documentación sobre Gregorio XIII de Aviñón, según informó el diario El Heraldo de Aragón. En otras noticias, le informo que el pasado 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María, falleció la hermana Agnes Kasagawa, quien tuvo visiones de la Madre de Dios bajo el nombre de Nuestra Señora de Akita. Fue por intercesión de la Virgen que Sor Agnes fue curada de una sordera que padecía desde su nacimiento, y este fue el primer milagro atribuido a Nuestra Señora de Akita, milagro obtenido por su intercesión. Hasta aquí el resumen informativo de Europa y el Vaticano. Esto fue lo más importante que aconteció durante esta semana. Vamos a hacer un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar la audiencia general de esta semana del Santo Padre. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridas hermanas y hermanos, hoy reflexionamos sobre el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús en el bautismo. Los 4 evangelistas narran ese momento, que es fundamental en la revelación, porque es una manifestación de la Santísima Trinidad. El Padre proclamó a su Hijo amado y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma. En el Jordán, Dios Padre consagró a Jesús como profeta, como sacerdote y como rey, ungiéndolo con el óleo espiritual, que es el Espíritu Santo, para llevar adelante su misión. En el gesto de la unción con el crisma se simboliza la comunicación del Espíritu Santo a quien lo recibe. Cristo es el ungido del Padre. Y los cristianos somos ungidos a imitación suya. Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo es el óleo perfumado y la Iglesia es el cuerpo de Cristo donde esa fragancia se difunde. Cuando en la misa de Jueves Santo se consagra el óleo llamado crisma,
El obispo pide por quienes recibirán la unción en el bautismo y la confirmación, para que sean en el mundo testigos fieles de la redención y portadores del buen olor de Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española y los animo Veo banderas mexicanas, salvadoreñas, argentinas, uruguayas. ¿Cuántos hispanoparlantes? Los animo a difundir el perfume de Cristo por medio de los frutos del Espíritu Santo, es decir, dando testimonio del amor, la alegría, la paz, la afabilidad y la bondad, entre otros. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Así fue la catequesis del Papa durante la audiencia general del pasado miércoles. Ana, ¿sabes cuáles son los vicios? ¿Sabes cuáles son las virtudes? No, no me las sé. No, ¿cómo no? Si tú has de ser clienta de varios vicios, ¿no? Ah, yo pensé que ibas a decir virtudes, Roberto. Pues si no, ¿cómo vas a ser clienta de virtudes si no conoces las virtudes? Buen punto. Pero a ver, ¿cómo es ser clienta de los vicios si no me sé los vicios? Ay, sí, por favor. ¿Sabes que se comportan igual los vicios que las virtudes? Eso no lo sabía. Pero mira en qué. En que se arraigan y son muy difícil de quitar. O sea, una vez que tú tienes una virtud, porque la has cultivado, se te arraiga. Okay. Y después ya no se te quita. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Sí. Haz de cuenta que reciclas la basura en tu casa. Sí. Un lugar para el papel y el cartón, otro para los plásticos, etcétera, ¿no? Esa es una pequeña virtud o una costumbre. Si eso se te arraiga, pues ya no se te quita, ya vas a estar muy atenta a estar separando la basura y vas a cuidar eso, ya no se te quita. Por ejemplo. Lo ¿sí? empieza a hacer uno mecánicamente. Sí, y con las virtudes dices que bueno, pero con los vicios, una vez que se te arraiga uno, para quitarlo. ¿Qué tal? Ya no tan fácil. Qué difícil. Bueno, digo todo esto porque voy a tener el gusto de entrevistar a Manuel Ocampo Ponce, un gran filósofo, doctor en filosofía, para hablar con él acerca de los vicios y las virtudes. Pero esto después de una pausa que es breve. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ahora con la entrevista. Voy a conversar con Manuel Ocampo, doctor en filosofía, fundador él de la Facultad de Filosofía en la Universidad de Anáhuac y en la Universidad Panamericana. Nada Un más. tipazo, Manuel. Sí. Querido Manuelito, te agradezco mucho que hayas venido desde Guadalajara, querido amigo, para hacer este programa. Bienvenido, gracias, Manuel. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso para todos los que nos escuchan el día de hoy. Gracias. Bueno, te ha servido también el viajecito para distraerte, para salir un poco, ¿no? Sí, exacto, porque he estado prácticamente enclaustrado, pero me hace mucho bien estar aquí. Enséñanos, por favor, querido Manuel. Bueno, pues vamos a hablar de las virtudes. Venga. Primero hay que ver qué son y luego cuántas son, ¿no? En filosofía siempre es primero la definición y luego la división. Entonces, ¿qué son las virtudes? Pues son cualidades, ¿no? Nosotros tenemos cualidades estables, es decir, que son difíciles de quitar. Una vez que las tenemos, es difícil que las podamos remover. Son hábitos. Y estos hábitos pueden ser buenos o malos, justo lo que decías anteriormente. Cuando son buenos se llaman virtudes. Estas cualidades, cuando perfeccionan, se llaman virtudes. Y cuando degradan a la persona o a sus facultades, se llaman vicios. También muy difícil de desarraigar. Exacto, porque ambos, como hábitos, son estables, tienen la estabilidad y entonces son muy difíciles de quitar, ¿sí? Una vez que los tenemos, ya no podemos quitarlos. Entonces, hablando de las virtudes,
hay que ver que estas nos van a permitir por lo mismo obrar de una manera rápida, fácil y con deleite, o sea, nos produce placer. Cuando nosotros alcanzamos estos hábitos buenos, que son cualidades estables, que nos perfeccionan y que se llaman virtudes, podemos obrar de esa manera. Y además sentir un cierto deleite por la facilidad con la que hacemos las obras buenas y por la rapidez con las que las podemos hacer. Por eso la educación debe empezar por formarnos en estos hábitos, ¿sí? En estas cualidades estables. Ahora, como cualidades estables, los hábitos pues hay de muchos tipos, no solo los buenos y los malos, sino también hay hábitos entitativos que perfeccionan directamente al ser, como la gracia, y otros que son operativos porque perfeccionan a nuestras facultades. ¿Cuáles son las facultades? Bueno, pues la inteligencia, la voluntad son las superiores. Además tenemos nuestros apetitos, ¿no? Con los que deseamos cosas. Tenemos nuestras facultades vegetativas también, ¿no? La nutrición, el crecimiento, la reproducción. Pero las que deben gobernar todo en el hombre son las superiores, que son la inteligencia y la voluntad. Y entonces estos hábitos que son operativos, o sea, que perfeccionan a las facultades, son los que se llaman virtudes. Ajá. Y cuando las degradan, se llaman vicios, ¿sí? ¿Por qué habría necesidad de desarraigar una virtud? No, ¿verdad? No, bueno, la virtud no es necesario desarraigarla, ¿no? Y es muy difícil una vez que se adquiere, ¿no? O sea, nos conviene que las virtudes, que los hábitos no se puedan desarraigar. Bueno, los buenos hábitos. Los buenos hábitos que se nos queden allí ya para siempre. Pero los malos, para desarraigarlos es muy difícil porque son vicios y también son cualidades estables, pero que nos degradan. Ajá. Entonces, antes muchas veces tenemos simplemente una disposición que puede ser buena o mala, pero si esa disposición buena no se refuerza para que podamos nosotros adquirir un hábito, o sea, es decir, una cualidad, pasar de la disposición a la cualidad, entonces a la cualidad estable, que es el hábito bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que se puede arraigar un vicio, que es el hábito malo. Ahora, nosotros ya nacemos con disposiciones buenas y malas, y a veces también con algunos hábitos, o sea, con algunas virtudes, o sea, las virtudes se pueden obtener de diferentes formas. Unas son cuasi innatas, o sea, prácticamente ya nacemos con ellas. Hay personas con ellas, hay personas que tienen mucha facilidad, ¿no?, para adquirir una virtud. Niños pequeños, quien es mamá o papá, sabe que entre sus hijos unos tienen mucha facilidad para adquirir una virtud, vienen muy bien o tienen disposiciones muy buenas o prácticamente ya traen una virtud, ¿no? Son muy ordenados, son muy obedientes, muy disciplinados. Y en cambio en la misma familia otro puede venir muy desfavorecido, ¿no? Con malas disposiciones en lugar de buenas o incluso casi con vicios, ¿no? Ajá. Y entonces por eso la educación de un papá dice, es que yo los eduqué a todos igual. Sí, pero no puede ser porque hay niños que vienen, así como hay gente que viene muy bien, digamos, dispuesta físicamente, ¿no?, que tiene mucha salud física, hay otros vienen más enfermizos, así hay unos que vienen con disposiciones buenas o incluso hábitos buenos y otros malos, disposiciones malas, y entonces hay que trabajar más con ellos, ¿sí? Necesito que tenga la bondad de ponernos algunos ejemplos para nuestro amable público, para tu servidor también entenderlo mejor. Tal vez si dijéramos ejemplos de vicios, mira qué fácil sería, ¿no? Son estos, pero de virtudes creo que ya están tan olvidadas que incluso hasta es difícil identificarlas. Bueno, las virtudes se dividen, ¿no? Hay clasificaciones de las virtudes y como son hábitos operativos que perfeccionan las facultades, pues hay unos que perfeccionan a la inteligencia y otros a la voluntad principalmente. Entonces, los hábitos intelectuales son los de la inteligencia y entre ellos tenemos la sabiduría, la ciencia y la inteligencia como virtud también. La sabiduría, pues es una recta razón, decimos que ahora voy a explicar lo que es una recta razón, de los primeros principios de lo que podemos conocer teóricamente, ¿no? Las causas últimas de toda la realidad. Y entre la sabiduría hay varias partes. Por ejemplo, la filosofía es un tipo de sabiduría.
La teología es otro tipo de sabiduría. En la filosofía se utiliza nada más la razón y en la teología la razón y la fe, por ejemplo, ¿no? Luego viene la ciencia, ¿no? Es la recta razón, que ahora voy a explicar qué es, de lo que podemos conocer teóricamente, de las causas necesarias de las cosas, de la realidad, de por qué hay las cosas en la realidad, pero por causas próximas, las que están más cerca de los efectos, ¿no? Por ejemplo, la biología, la química, la física, que nos explican los procesos que hay. Y el entendimiento, la inteligencia, es una recta razón de los primeros principios de lo que podemos conocer también teóricamente, ¿no? El principio de no contradicción, el principio de identidad, ¿no? Todo lo que es idéntico a sí mismo, distinto de lo demás. Al ser se opone la nada, todo efecto tiene una causa. Esos son hábitos intelectuales, son ejemplos de virtudes intelectuales. Aparte hay otras dos que son del intelecto práctico, que nos permiten hacer cosas. Entre ellas están el arte, la técnica, todas las técnicas que pueden ir desde las artesanías, los artesanos, los ingenieros, los arquitectos que hacen casas, puentes, que desarrollan aviones, coches, hasta la calopoesía, o sea, las bellas artes, ¿no? La arquitectura, la medicina que cura enfermos, la biotecnología, en fin, una serie de muchas partes que tiene la ciencia. Que tiene la ciencia, tiene todas estas, y la técnica es la que estamos hablando, es la que tiene todas estas como partes, ¿no? que la conforman, y la prudencia, ¿no? Que es muy importante porque la prudencia es una virtud intelectual y moral. Hasta ahorita las que yo he mencionado perfeccionan a la inteligencia. ¿Las repites? Sabiduría, ciencia e inteligencia, el arte y la prudencia. Son 5, pero la prudencia es intelectual y moral. ¿Qué quiere decir esto? Que perfecciona no nada más a la inteligencia, sino también a la voluntad. Rige a todas las demás que están debajo de ella, que son las otras morales, que son la justicia, la fortaleza y la templanza. Querido Manuel, y algunos de vicios, y entrémosle ya al tema de los vicios, ¿no? Que parece ser que los vicios tienen más clientes que las virtudes. Las virtudes, exactamente. Bueno, después cada una de estas tiene vicios, y vicios son muchísimos, porque obviamente puede ser imprudente, negligente, no prevés nada, precipitarte. Todos esos son vicios que se van oponiendo, ¿no? A la prudencia, a la justicia igual, no darle lo que le corresponde a cada quien, calumniarlo, difamarlo, la murmuración, van contra la justicia, por ejemplo, ¿no? Tú pudieras hacer una tesis doctoral de cada una de las virtudes. Sí, se pueden hacer tesis. De hecho, hay tesis doctorales de cada una de las virtudes, ¿no? Porque tienen todas estas partes, ¿no? Las partes, decimos, las partes integrales, lo que lo integran, ¿sí? Las partes potenciales, ¿no? Que son como otras virtudes pequeñas que ayudan a la virtud grande a funcionar bien, ¿no? Las partes subjetivas, que son como subespecies pequeñitas de las virtudes, o sea, tienen su complejidad las virtudes, y en cada uno van teniendo vicios, pero ahora, como tú dices, nadie se preocupa por eso, no todo es competencias, habilidades, actitudes, pero ¿qué hay atrás de esas competencias, no? Para que una persona sea competente, para que tenga habilidad, para que tenga una buena actitud, si no tiene virtudes no se puede. Todo esto de lo que estamos hablando, querido Manuel, entra en una expresión que es la moral. La moral. La moral cristiana, ¿sí? Así es. La moral cristiana se compone a base de virtudes naturales, innatas, adquiridas e infusas, ¿no? Y ahorita estamos en estas que pueden tener de estas 3 formas de adquirirse, ¿no? Por esas 3 vías. Pero además nos falta la fortaleza y la templanza. La fortaleza es una recta razón sobre el apetito irascible, o sea, sobre nuestra ira y nuestras pasiones de la ira. Y la templanza sobre el concupiscible, ¿no? El deseo, regula el deseo, esta virtud. Ahora, yo he estado repitiendo el término recta razón. ¿Qué es la recta razón? Bueno, pues es conocer, es una profundización, una penetración intelectual en la naturaleza de las cosas, para poderlas ordenar conforme a los fines que ya están en ellas, ¿sí? A su esencia, a su fin, a su objeto. Y además la ordenación efectiva. No basta conocer, sino que hay que realmente ordenarnos y ordenar las cosas conforme al fin que tienen. Por eso las virtudes intelectuales
nada más son virtudes en cierto sentido, porque no garantizan ese orden. En cambio, las morales, que son las cardinales, que también se llaman morales cuando tienen 3 requisitos que vamos a mencionar, estas virtudes pues confieren el buen uso, o sea, garantizan que se obre bien, pero necesitan la luz de las intelectuales, de la sabiduría, de la ciencia, ¿no? De la inteligencia. Y si llevamos esto al ámbito divino, a Dios, entonces mucho de esto es pecado, ¿o no? Sí, bueno, los pecados son todos los que se oponen a estas virtudes. Ajá. Y que además pueden ser vicios cuando ya adquieren la estabilidad. Acuérdense que los hábitos pueden ser buenos o malos. Y la diferencia de un pecado y de un vicio, el pecado es que alguna vez cometes una imprudencia. Pero cuando se hace el vicio, ya el negligente, ¿no? Ya es constante. Quiere decir que adquirió estabilidad y siempre obra mal. Y entonces se destruye. Y además de que el pecado, pues, entristece a Dios, entristece al prójimo y daña a uno mismo. Pongamos ejemplo, Manuel. A ver, si yo tengo el hábito de ir a misa todos los domingos, esto es una virtud. Sí. Y si yo algún domingo no voy, esto ya es un pecado. Pero si no voy nunca, entonces ya es un vicio. Sí, se puede hacer un vicio. Este vicio sería, por ejemplo, que además de vicio, puede ser capital, como la asidia, ¿no? Que es la pereza de las cosas espirituales. ¿Por qué? Pues por el esfuerzo que representan. Aunque sean muy buenas, huimos de esos bienes porque nos representan un esfuerzo. Y entonces, efectivamente, si nosotros tenemos esa mala disposición porque somos perezosos, entonces hay que luchar, porque si nosotros logramos superar esa pereza y arraigar el hábito de ir a misa, por ejemplo, los domingos, y entonces, ¿qué va a pasar? Que se convierte en una cualidad estable y al rato podemos nosotros hacerlo, acuérdense, fácil, rápidamente, y además nos va a causar placer hacerlo bien. En cambio, el vicio te causa placer hacerlo mal, entonces se arraiga más y más y acabas por ya no querer la virtud, despreciarla. Y acabas bestializado. Exactamente, te va degradando y después ya no quieres lo bueno y acabas hasta odiando a Dios, porque como te exige cosas que a ti ya no te gustan, pues te acabas complaciendo con lo peor y pues revolcando en esa inmundicia. ¡Au! Y ya no, pues ya no. Se te va oscureciendo, nublando lo humano y va saliendo lo bestia. ¿Sí? Sobre todo con las faltas contra la fortaleza y contra la templanza. A ver, por ejemplo. La templanza, por ejemplo, la gula, que también es pecado capital. O la embriaguez. La lujuria, sí, exactamente. En la gula puede ser de comer, del beber, de cualquiera de las dos cosas. ¿Qué producen eso? Pues que la mente ya se desaliente, se desanime de las cosas espirituales y que ya no las vea, una ceguera espiritual. Ese es lo malo de... Como un animal que no tiene espíritu. Exactamente, con la diferencia de que el animal actúa ordenadamente porque en él ya hay una ley, un orden establecido. Y en cambio en el hombre tienes que hacer el esfuerzo de que lo superior controle y ordene lo inferior. Nunca hemos visto un lobo gordo. No. Porque se la pasa comiendo galletas. Solamente que alguien lo tome de mascotas y entonces le empiece a dar y entonces los seres humanos les pasamos nuestros vicios a los animales, ¿no? Vemos perritos, gatitos así. Manuel, quisiera seguir conversando contigo mucho tiempo más, pero solo nos queda un minuto, querido amigo. Bueno. ¿Pueden ser conclusiones? Sí, vamos a concluir. Yo creo que es muy importante que nosotros, como católicos, cristianos católicos, romanos y los católicos que hay, recuperemos todo el tesoro que tenemos, la riqueza de nuestra fe, ¿no? Toda esta doctrina que es nuestra herencia, que además es una herencia cultural de Occidente, la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, el arte, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, las virtudes sobrenaturales, toda esta doctrina tan olvidada hay que recuperarla, porque esa es la forma con la que vamos a poder salir adelante, vamos a alcanzar a Dios y a cumplir su voluntad. Te agradezco mucho que hayas venido a hablarnos
de las virtudes, de los vicios, de los pecados capitales, de las perversidades y del bien obrar. Muchas gracias querido a ti. Manuel. Muchas gracias por la invitación. Pues ya hemos aprendido de los vicios y de las virtudes. Ahora cuidémonos de los vicios y cultivemos las virtudes. Hago una pausa, regreso con noticias de México, de América, y también con las apariciones de Jesús resucitado. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ahora, para conocer los sucesos que han ocurrido en el continente americano y también en México. Nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. El arzobispo de Guadalajara, Jalisco, el cardenal Francisco Robles Ortega, confirmó la noche del pasado domingo, a través de redes sociales, la muerte del sacerdote mexicano Isaías Ramírez González, que llevaba 3 días desaparecido. Hoy, con tristeza, hemos recibido la noticia de que fue encontrado el cuerpo sin vida. En espera de que las autoridades correspondientes nos señalen las causas de su deceso, pedimos a Dios por su eterno descanso, informó el cardenal. Horas antes de conocerse el trágico desenlace en una rueda de prensa ofrecida al culminar la misa dominical del mediodía, el cardenal Robles Ortega relató que el presbítero fue visto por última vez cuando salió de su casa para dirigirse a la residencia de su hermana. Sin embargo, nunca llegó a su destino y su camioneta fue encontrada más tarde en el municipio de Zapotlanejo, a poco más de 30 kilómetros del este de Guadalajara. En Más de México le informo que a pocas semanas de que Claudia Sheinbaum asuma la presidencia del país el próximo 1 de octubre, la Iglesia Católica ha presentado un llamamiento tanto a las autoridades electas como a los ciudadanos para trabajar juntos como país por la reconciliación. En un editorial publicado el domingo 18 de agosto en el semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México instó a la presidenta electa a aprovechar el proceso de transición para construir una reconciliación con bases sólidas que ayude a superar los conflictos que nos dividen, fortalecer la unidad nacional y abrir las puertas al diálogo y la escucha mutua. Los obispos de Guatemala expresaron su preocupación por el proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia, señalando que la actuación es maliciosa de algunos funcionarios interesados en problematizar el proceso. Dieron a conocer en un comunicado publicado con el título «La paz es fruto de la justicia». La Conferencia Episcopal de Guatemala afirmó seguir con interés y atención el trabajo de las comisiones de postulación, quienes son las responsables de seleccionar a los aspirantes que podrían ocupar los cargos de magistrados, las cortes de apelación del organismo judicial, que deben ser renovadas el próximo 13 de octubre. En noticias de Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la personalidad jurídica de 1.500 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas Cáritas de Granada y una gran cantidad de asociaciones católicas y evangélicas, y desterró a Roma a otros 2 sacerdotes católicos. La decisión de la cancelación de las 1.500 organizaciones se dio a conocer a través del Acuerdo Ministerial 38-2024 OSFL, publicado el 19 de agosto en el diario oficial La Gaceta y firmado por la ministra del Ministerio del Interior de Nicaragua, María Amelia Coronel Kinloch. Un sacerdote en el exilio asegura que el odio y la furia de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo en Nicaragua contra el obispo Rolando Álvarez, también exiliado, es la causa de la drástica reducción de 62 a 28 sacerdotes activos en la diócesis de Matagalpa.
En declaraciones al diario nicaragüense Mosaico, el sacerdote, al que no identifican por razones de seguridad, explican que la dictadura no soporta a Monseñor Álvarez porque no lo pudieron doblegar ni siquiera con el destierro, porque ellos suponen que el obispo sigue pastoreando a 2 diócesis y no quieren eso. En noticias de Colombia, le informo que el grupo armado ELN anunció el lunes 19 de agosto el fin del paro armado que convocó desde el día 11, mientras que el obispo electo de la diócesis de Quibdó pidió a la guerrilla sacar a la gente del conflicto en el que le han ido metiendo. En un comunicado publicado, el Frente de Guerra Occidental Omar González del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, dio por finalizado el paro armado a partir de las 6 de la mañana del día 19 de agosto y agradeció a la población por haber acatado la orden, ya que no se presentaron incidentes. En su oración de invocación en la noche de apertura de la Convención Nacional Demócrata el lunes de esta semana, el arzobispo de Chicago en los Estados Unidos, el cardenal Blaise Kupik, lamentó las injusticias actuales en nuestra vida nacional, al tiempo que llamó a la unidad del país. Grupos pro vida expresaron su decepción por la falta de referencia específica en la oración a la tragedia del aborto, hablando ante una sala llena de United Center en Chicago el lunes por la noche. El cardenal Kupich dijo que los estadounidenses están llamados regularmente a retejer el tejido de Estados Unidos, señalando que el país es una nación compuesta por todos los pueblos y culturas, unidos por lazos de sangre, sino por profundas aspiraciones de vida, libertad, justicia y esperanza ilimitada. En más de Estados Unidos, la organización abortista Planned Parenthood está ofreciendo abortos y vasectomías gratuitas a los residentes y visitantes de Chicago en los Estados Unidos, mientras comienza la Convención Nacional Demócrata de 2024 en el centro de la ciudad. Planned Parenthood Great Rivers, que dispensa abortos y anticonceptivos en el sur de Illinois, informó en las redes sociales la semana pasada que se estaba movilizando a Chicago y que realizará abortos gratuitos y procedimientos de esterilización en un autocaravana. A poco más de 2 meses de las elecciones presidenciales en Uruguay, que se celebrarán el próximo 27 de octubre, la Iglesia Católica impulsa un programa que busca generar espacios de diálogo con los candidatos, ofreciendo su aporte en las distintas áreas. El espacio Iglesia en Diálogo está conformada por miembros del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Uruguay, la Arquidiócesis de Montevideo, la Asociación Uruguaya de Educación Católica y Cáritas Uruguay. Su propuesta es contribuir a buscar caminos hacia la recomposición del tejido social que aporten a la construcción colectiva de una sociedad más fraterna e integrada, al mismo tiempo que respete las singularidades, afirman los organizadores en un comunicado con el que se presenta el espacio. La Iglesia Católica en Colombia lanzó la campaña de sostenimiento Dona Nobis 2024, cuyo día central es el domingo 25 de agosto, con el lema "Para anunciar a Cristo nuestra esperanza". Según refiere la Conferencia Episcopal Colombiana en una nota publicada en su sitio web, con esta campaña se busca promover la oración y recaudar fondos para hacer realidad diversas obras de evangelización con impacto en las 78 jurisdicciones eclesiásticas del país. Los fondos permitirán transmitir la buena nueva, especialmente en medio de situaciones de incertidumbre y necesidad, como las que viven actualmente diferentes territorios y grupos poblacionales en Colombia, en distintas áreas como liturgia, catequesis, educación, juventud, defensa de la vida y la familia.
Ante la muerte de un joven durante un enfrentamiento entre recicladores urbanos del Mar de Plata en Argentina, la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, el organismo diocesano, pone en el centro del debate temas como la indiferencia, la desigualdad y la injusticia que enfrentan los sectores más desfavorecidos, llamando a una respuesta contundente, especialmente desde el Estado. Ante lo sucedido, la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias emitió un comunicado titulado El precio de la indiferencia. Y hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en México y en América. Usted nuevamente ha quedado súper bien informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que lleva por nombre Apariciones de Jesús resucitados, escrito por Roberto Farril, basado en el Evangelio de San Marcos. El apéndice del Evangelio de Marcos retoma el final del escrito por mano del evangelista, afirmando que el Señor resucitó en la madrugada el primer día de la semana, el día en el que Cristo dio muerte a la muerte. En efecto, Cristo descendió a la muerte para que nadie permaneciese allí vencido y para llevar a los hombres al cielo donde no existe la muerte. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. La primera persona en ver al Señor resucitado fue Santa María Magdalena, porque ella acudió al sepulcro antes que nadie, y de haber estado allí los apóstoles, habrían sido ellos los primeros en verlo, pero ese honor le correspondió a la discípula fidelísima que amó de tan particular y santa manera al Señor. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Tras aparecerse fuera del sepulcro a María Magdalena, el Señor se apareció bajo otra figura a 2 discípulos cuando iban de camino a una aldea de nombre Emaús, cuando Él se les unió para caminar a su lado, pero ellos no lo reconocieron. Al llegar a Emaús entraron a un albergue donde el Señor tomó un pan y lo partió, y en un instante, tras un leve cambio de miradas, vieron sentado entre ellos a Jesús, como siempre lo habían visto, aunque reluciente. Levemente les acarició el rostro y ellos cerraron sus ojos admitiendo el gesto de ternura, y al abrirlos ya no lo vieron, y de su presencia solo quedó un aroma a perfume de nardo. ¿Por qué los discípulos no reconocieron a Jesús cuando caminaba con ellos hacia Emaús? El evangelista es preciso cuando escribe que se les apareció bajo otra figura, es decir, transfigurado, o bajo otro aspecto, tal como expresa San Agustín en su carta a Paulino, es decir, que con su mismo cuerpo tenía otra apariencia, y en él se produjo este impedimento por el que los ojos de aquellos tardaron en reconocerle. En efecto, el Señor se les apareció con el aspecto de un caminante y luego se les mostró tal y como lo habían conocido antes de que muriera. Así lo hizo también con María Magdalena, quien se le apareció afuera del sepulcro bajo la figura de un jardinero encargado del huerto, y luego de un momento, al hablarle, lució ante ella con su aspecto de siempre. El Señor, que prometió estar con nosotros siempre, cuando dijo: «Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo», en una promesa que mira a toda su iglesia, constantemente ha demostrado que cuanto dice lo cumple, porque Él es fiel, y también nos aseguró: «En verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron». Es posible que camine hoy junto a nosotros bajo otra figura y que no lo reconozcamos. Es factible que Cristo se nos aparezca bajo el aspecto de otra persona y que no nos percatemos de que es Él. Si así fuese, las apariciones a sus discípulos se estarían repitiendo en nuestro tiempo con asombrosa verosimilitud. Y si no lo fuese, el Señor estaría muy complacido de recibir el trato amable que dirigimos a toda persona al pensar que podría tratarse de Él. De cualquier manera, es admisible que es Cristo el que pasa. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Si los apóstoles no les creyeron a los discípulos que caminaron junto a Jesús, y si tampoco le creyeron a María Magdalena, que lo vio resucitado afuera del sepulcro,
En un primer momento, ¿por qué habrían de creernos hoy a nosotros las personas que no creen? Este versículo tan breve nos quita una responsabilidad que no es nuestra, porque Cristo envió a sus primeros discípulos, como hoy nos envía a nosotros, a anunciar esta buena nueva a todas partes. Pero no los envió con la obligación de hacer que los demás creyeran. Eso es asunto del Señor y de quienes quieran creer. Anunciar el Evangelio sí nos corresponde, con nuestras palabras y acciones, en tanto que la conversión la suscitará el Señor en quienes sean dóciles a reconocerlo. Usted ha escuchado el editorial de esta semana. Si quiere leerlo o ver algunos pasados, lo puede hacer en la página de internet www.verycreer.com. También, Anita, recomendar a nuestro público que vea nuestros canales en YouTube y que se suscriba para que puedan recibir avisos de cada vez que subimos un video nuevo, que en promedio estamos subiendo 3 o 4 por semana, ¿no? Exacto. Nuestros canales en YouTube son 2. Uno se llama Ver y Creer y el otro se llama igual que su servidor, Roberto Farrell. Va a encontrar muchos videos ahí, mucha información muy valiosa. Suscríbase a estos canales en YouTube. Y con esto terminamos, nos vamos. Ha sido como siempre un privilegio servirle a través de la radio. Le hemos acompañado en la redacción de la información Ana Guadalupe Silvestre, en las voces informativas ella misma y un servidor, en los controles operativos Miguel Ángel Mejía. Anita, gracias, pásatela bien. Gracias igualmente, Roberto. Y lo dejamos con lo mejor que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa